Has vivido tanto tiempo dentro de una máscara que olvidaste que el rostro real no necesita nombre, no necesita defensa, no necesita razón. Has creído ser tus pensamientos, tus reacciones, tus historias, pero nada de eso eres tú. El ego no es una prisión construida por otros, sino una sombra que tú mismo alimentas cada vez que dices yo. Rumi no vino a enseñarte a destruir tu ego, sino a recordarte que jamás fuiste él, porque lo que realmente eres nunca nació, y por eso nunca morirá. Escribe en los comentarios: yo no soy mi ego, soy el silencio detrás de él. Y si sientes que esta verdad toca algo en ti, únete como miembro del canal para profundizar en los misterios de Rumi y del sufismo. Allí compartimos enseñanzas, prácticas y revelaciones que no encontrarás en ningún otro lugar. Cuando el alma recuerda su origen, el ego se desvanece como niebla al amanecer. El ego no es tu enemigo, es apenas la voz del miedo intentando protegerte del amor. Pero el amor, cuando es verdadero, no necesita protección. Rumi decía: el amor es el puente entre tú y todo. Ese puente solo aparece cuando dejas de defender lo que crees ser. La mente teme el silencio, porque sabe que en el silencio su dominio termina. Pero el corazón, cuando entra en silencio, florece como un jardín después de la lluvia. Muchos buscan iluminarse luchando contra su ego, y sin embargo, cuanto más lo atacan, más fuerte se vuelve. El secreto sufí es otro: observa, ama, y el ego se disolverá sin esfuerzo, como la sal que desaparece en el agua. El maestro Rumi enseñaba que no debes intentar matar tu ego, porque el intento mismo nace del ego. Él decía: no luches con la sombra, acércate al sol. La conciencia es el sol. Cuando miras desde ella, todo se ilumina, incluso tus heridas, tus pensamientos, tus miedos. Ellos dejan de ser enemigos y se vuelven mensajeros. El sufismo no busca eliminar nada, sino transformar todo en luz. Cada parte de ti es una chispa divina esperando ser reconocida. Imagina que tu mente es un estanque y el ego es apenas el reflejo en su superficie. No puedes tocar el reflejo ni romperlo con la mano, solo puedes calmar el agua. Entonces verás que el reflejo desaparece por sí solo y lo que queda es la profundidad infinita del alma. Esa profundidad es tu verdadera identidad. No tiene forma, no tiene nombre, no tiene miedo. Es lo que Rumi llamaba la presencia amada. Cuando Rumi bailaba, no era él quien giraba, era el universo moviéndose dentro de su entrega. Esa danza era su oración, su rendición total. El ego busca control, pero el alma solo busca rendirse. Rendirse no es debilidad. Es regresar al flujo natural de la existencia. Es confiar tanto en la vida que ya no necesitas decidir contra ella. Cada vez que sueltas la necesidad de tener razón, estás volviendo a casa. El sufismo dice que el ego es como un velo que cubre el espejo del corazón. Mientras sigas identificándote con ese velo, verás el mundo distorsionado, lleno de separación y miedo. Pero cuando limpias el espejo, descubres que nunca estuviste separado. Todo rostro que miras es otro reflejo de la misma luz. El amor de Rumi era así. Veía a Dios en cada mirada, en cada sonido, incluso en el silencio entre las palabras. Muchos preguntan: ¿cómo sé si estoy actuando desde el ego o desde el alma? La respuesta es simple: cuando hay tensión, es el ego. Cuando hay paz, es el alma. Cuando sientes la necesidad de defenderte, de demostrar, de ganar, es el ego hablando. Pero cuando puedes escuchar sin querer tener razón, cuando puedes amar sin exigir retorno, cuando puedes aceptar sin poseer, es el alma respirando en ti. El ego vive en la comparación. El alma vive en la comunión. El ego busca ser alguien. El alma sabe que ya es todo. El ego quiere ser visto. El alma quiere ver. Por eso el sufí ora con los ojos cerrados, no para huir del mundo, sino para recordar que la verdadera visión nace desde adentro. Cuando cierras los ojos y observas sin juicio, sientes la presencia que observa. Esa presencia eres tú. Rumi decía: entre el sí y el no hay una puerta. Yo te encontraré allí. Esa puerta es el instante donde dejas de pensar y comienzas a sentir, donde la mente deja de controlar y el corazón comienza a guiar. Cuando atraviesas esa puerta,
El ego se queda afuera, porque no puede existir donde hay entrega. Allí solo queda el ser puro, el perfume del amor divino. En el camino sufí, cada herida es un maestro. El ego te dice, esto no debería haber pasado, pero el alma susurra, esto vino a despertarte. La diferencia entre ambos no está en lo que viven, sino en cómo lo interpretan. Cuando algo duele, el ego culpa, el alma contempla, y en esa contemplación, el dolor se convierte en comprensión, cada lágrima lavando un antiguo muro del yo. Cuando sientas miedo de perder algo, observa con ternura. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién teme desaparecer? Si miras profundamente, verás que solo el ego teme morir. El alma no teme porque ya es eterna. Rumi decía, muere antes de morir y conocerás la eternidad. Morir antes de morir significa renunciar a la ilusión de control, dejar que la vida te viva. Entonces descubres que la muerte no existe, solo transformación. Todo el camino sufí es una danza entre el yo que crees ser y el ser que realmente eres. Cada paso, cada error, cada caída, te acerca al centro. En el silencio del corazón no hay más pregunta. ¿Quién soy yo? Porque el buscador y lo buscado se funden en una sola llama. Esa llama es amor, y el amor no conoce opuestos. El ego busca certeza. El alma se siente cómoda en el misterio, y es en ese misterio donde florece la fe verdadera, no como creencia ciega, sino como rendición consciente. Cuando ya no necesitas entender, algo mayor comienza a actuar a través de ti. Esa es la magia que Rumi reveló. La oración más profunda no se dice con palabras, sino con la vibración de quien se ha vaciado completamente. Tal vez pienses, pero si no soy mi ego, entonces ¿quién soy? Eres la conciencia que observa el ego. Eres el espacio donde todo aparece y desaparece. Eres el testigo silencioso que nunca cambia, aunque todas tus formas cambien. El ego es el actor. Tú eres el escenario. Sin ti, ninguna historia podría comenzar. A medida que escuchas esto, puede que sientas una paz suave expandiéndose en el pecho. No intentes retenerla. Permite que te atraviese. Esa sensación no es emoción, es reconocimiento. Estás recordando lo que siempre fuiste. No tienes que hacer nada para ser tú, solo dejar de fingir ser lo que no eres. Y cuando la mente intente volver a tomar el control, sonríe. No luches, observa. Porque cada vez que observas sin reaccionar, algo dentro de ti despierta un poco más. Rumi decía, el alma tiene su propia forma de escuchar lo que la mente no entiende. Entonces dime, ¿quién está escuchando ahora mismo? ¿El que teme desaparecer o el que ya es eterno? Existe un susurro que el ego nunca puede atrapar, un espacio entre los pensamientos donde la verdad se despliega sin esfuerzo. Allí cada emoción que creías tuya deja de ser un ladrón de tu energía y se convierte en un mensajero sutil de lo que realmente habita en ti. El sufismo enseña que no hay necesidad de luchar contra lo que surge. El agua que se agita no debe ser detenida, solo observada. Y cuando observas sin intentar poseer, incluso el dolor se vuelve luz, incluso la confusión se convierte en guía. Muchos buscan claridad afuera, en libros, maestros o rituales. Rumi nos recuerda que la claridad vive dentro, pero solo se revela cuando el ego calla. No es abandono ni huida, sino reconocimiento de que lo que creías controlar siempre fue controlado por otra fuerza más sutil y sabia. Si cierras los ojos y respiras profundo, siente cómo tu cuerpo se convierte en un mapa invisible de tus emociones. Cada tensión, cada bloqueo no es un obstáculo, sino un indicador de dónde el ego aún mantiene su reino. La mente quiere etiquetas, quiere razones, pero la esencia no habla en palabras, habla en resonancia, en vibración, en silencios que laten más fuerte que cualquier pensamiento. El sufismo nos invita a escuchar esa vibración. Cuando lo haces, descubres que el ego no es un enemigo, sino un compañero que simplemente se perdió en su propio laberinto. La verdadera libertad no es huir de él, sino caminar dentro de él, tocando cada muro hasta que se vuelva permeable a la luz. Imagina que cada pensamiento que crees poseer es una hoja flotando en un río. No luches por agarrarla, no la etiquetas, solo observa cómo viene y se va.
Esa observación es un acto de conciencia pura, y en esa conciencia notas algo sorprendente. Nunca fuiste el río, nunca fuiste la hoja, eras quien observaba el flujo. Muchos sufís dicen que este momento de reconocimiento es la semilla de la iluminación, porque al ver el mundo sin la interferencia del ego, cada instante se convierte en una danza infinita de amor y presencia. La mente teme el vacío y el ego teme la nada, pero el corazón se regocija en ella. Rumi enseñaba que la vacuidad no es ausencia, sino plenitud en su forma más pura. Cuando aceptas que no puedes contener todo, que no necesitas comprender todo, algo dentro de ti se expande. Esa expansión no tiene límites ni tiempo, y no puede ser medida por lo que creías importante: logros, posesiones, opiniones. El sufismo no busca acumular, busca disolver lo falso para que lo eterno se revele en cada respiración, en cada latido. Piensa en tu ego como un actor en un escenario que tú nunca construiste. Observa cómo se mueve, cómo busca aplausos, cómo intenta impresionar a una audiencia que no existe. Y en ese teatro descubres algo increíble. Cuando dejas de actuar, el escenario desaparece y solo queda la luz que iluminaba todo desde el principio. Esa luz no pertenece al tiempo ni a la forma, no necesita permiso ni validación. Muchos buscan autenticidad fuera. Rumi nos recuerda que la autenticidad es siempre interior, esperando que te atrevas a mirar más allá del personaje que pensaste ser. El sufismo enseña que cada miedo es un espejo del ego que intenta protegerte de tu propia verdad. Cada enojo, cada deseo de controlar, cada necesidad de tener razón es un reflejo de lo que crees separado. Cuando lo miras sin juicio, algo cambia. El espejo deja de reflejar y empieza a revelar. Lo que parecía amenaza se convierte en enseñanza. Lo que parecía carga se convierte en combustible para la expansión de tu conciencia. Rumi decía que el amor verdadero no destruye, no exige, no compite, transforma. Y esta transformación comienza dentro de ti, antes de tocar cualquier cosa afuera. Observa cómo las palabras que dices, los juicios que haces, las historias que repites, todo lleva la marca del ego. No es error, no es fracaso. Es señal de que aún queda materia prima para transmutar. Cada frase que dejas ir sin apego, cada pensamiento que permites que pase sin aferrarte, es un acto de alquimia interior. Rumi enseñaba que no hay secretos ocultos, solo capas de percepción que impiden ver lo que siempre estuvo allí. Y cuando despojamos cada capa, descubrimos que la esencia nunca estuvo perdida, solo camuflada por nuestras propias creencias. Imagina el ego como un jardín cubierto de maleza. Podrías intentar arrancarla con fuerza, pero solo lograrías fatiga y resistencia. El camino sufí sugiere algo distinto. Siembra luz en cada rincón, deja que la conciencia actúe como sol y lluvia, y la maleza se marchitará por sí misma. Esa es la paradoja. No luches para eliminar, sino ilumina lo que hay, y la transformación ocurre naturalmente. La mente no entiende esta lógica, el corazón sí, y ahí comienza la verdadera alquimia, donde el amor se convierte en fuerza y el silencio en maestro. Cuando tu cuerpo tiembla frente a una emoción intensa, no te resistas. Rumi enseñaba que el cuerpo es el templo del alma, y cada temblor, cada suspiro, cada lágrima es una señal de que el alma se mueve dentro de ti. Lo que creías debilidad es en realidad un flujo de energía despertando, limpiando caminos, disolviendo los nudos que mantenían al ego como soberano. Si lo observas sin miedo, descubres que el temblor es libertad disfrazada de tensión y que la entrega es la llave que abre puertas que la razón nunca podría abrir. Cada pregunta que surge en tu mente sobre quién eres, por qué sufres, qué debes hacer, es un puente hacia la conciencia. Rumi enseñaba que la respuesta no está en explicaciones externas, sino en la experiencia directa. Cuando sientes sin nombrar, cuando percibes sin etiquetar, cuando amas sin exigir, cada instante se vuelve maestro. El sufismo no da instrucciones rígidas, invita a vivir cada momento como si fuese la totalidad del universo desplegándose dentro de ti. Esa experiencia transforma lo ordinario en sagrado y lo sagrado en cotidiano. El ego teme la impermanencia
y por eso se aferra, controla y teme perder. Pero la esencia no conoce pérdida, solo transformación. Cada relación, cada momento, cada oportunidad es un maestro que enseña desapego. No es renuncia vacía, es comprensión profunda de que todo lo que ves y sientes es temporal, excepto aquello que eres en tu núcleo, aquello que permanece cuando todo desaparece. Rumi llamaba a esto el océano interior, donde todas las olas son bienvenidas y ninguna destruye lo que siempre fue. Piensa en tu vida como un río que fluye hacia un océano que no puedes ver, pero que sientes en cada respiración. El ego construye represas, intenta frenar el curso, decide el camino, pero cada vez que sueltas control, cada vez que dejas que el flujo te atraviese, descubres que el río conoce el camino mucho mejor que tú. Y mientras fluyes, cada pensamiento, cada emoción, cada sombra se convierte en parte del viaje, no en obstáculo. Eso es lo que Rumi llamaba la danza del alma. Moverse con la vida, no contra ella. La verdadera práctica sufí no es complicada ni mística en apariencia. Es simplemente presencia. Observar cada pensamiento, cada emoción, cada impulso sin apego. Escuchar el silencio que no necesita palabras. Respirar con conciencia. Esa simplicidad es engañosamente profunda. Muchos buscan secretos en textos, rituales o símbolos, pero el secreto siempre estuvo delante. El testigo silencioso que observa, la respiración que sostiene todo, la vibración que conecta con lo divino. Cuando te encuentres atrapado en juicios sobre ti mismo o los demás, recuerda que todo juicio es un reflejo del ego buscando validación. Rumi enseñaba que solo el corazón puede ver sin necesidad de juzgar. Cuando observas con el corazón, incluso lo que parecía caótico adquiere sentido. Lo que parecía amenaza se revela como oportunidad. Lo que parecía pérdida se convierte en aprendizaje. Y en ese cambio de percepción, algo dentro de ti se desbloquea y comienza a vibrar con una frecuencia más alta, más ligera, más amorosa. El ego cree que debe protegerte, que debe mantenerte seguro, que debe garantizar que nada te falte. Pero la esencia no necesita protección. La esencia ya es completa, ya es luz, ya es amor. Cuando aceptas esto, descubres que cada miedo que sientes es opcional. Cada tensión es innecesaria, cada límite que te impones es un contrato que puedes romper. Rumi decía que quien reconoce su propia luz no necesita apagarla de otros. Quien vive desde el alma no necesita defenderse del ego. Observa cómo tu respiración cambia cuando permites que la mente se aquiete. Siente cómo los hombros se sueltan, cómo el pecho se expande, cómo el silencio se hace más denso y lleno de significado. Esa densidad no es vacío, es plenitud disfrazada de calma. Cada instante así es un paso hacia la unión con lo que Rumi llamaba el amado interior, la presencia que nunca falla, que nunca exige, que nunca muere. Y en esa unión, incluso el ego comienza a danzar, pero ya no como amo, sino como compañero juguetón del alma. Muchas personas creen que la iluminación es un estado lejano, un logro difícil, algo reservado a pocos. Rumi rompe ese paradigma. La iluminación es reconocer lo que ya eres. No es acumulación, no es conquista, no es mérito. Es despertar a la realidad que siempre estuvo allí, más allá de pensamientos, más allá de miedos, más allá de máscaras. Cada momento consciente es un portal hacia esa verdad. Cada respiración atenta es un recordatorio de que lo que buscas no está afuera, sino en ti. Cuando sientes rechazo, cuando sientes frustración, cuando te invade la duda, observa cómo el ego trata de agarrar control. Y luego sonríe, porque en esa observación surge la primera chispa de libertad. No es lucha ni resistencia, es despertar a la verdad de que nada de eso te pertenece. Todo pasa, todo se transforma, y tú sigues siendo el testigo silencioso que contempla todo sin perderse. Eso es lo que Rumi llamaba el jardín secreto del alma, un lugar donde nada te hiere, porque todo se convierte en enseñanza. Permite que cada emoción que surge sea como viento que sacude las hojas. No luches, no juzgues, no retengas. Siente su movimiento, percibe su energía. Deja que pase,
Esa fluidez no es pasividad, es entrega consciente. Y cuando practicas esto repetidamente, descubres que el ego deja de tener poder sobre ti, no porque lo destruyas, sino porque ya no le prestas atención. La energía que antes gastabas defendiendo tu identidad, ahora fluye hacia expansión, hacia luz, hacia amor. En cada encuentro con otros, observa cómo el ego busca reconocimiento, cómo la mente busca ser vista, cómo los juicios aparecen sin aviso. Y luego prueba algo. Responde desde el silencio, desde la vibración que siente antes de pensar, desde el amor que no exige. Esa práctica transforma cada interacción en un acto de meditación, en una danza sutil de conciencia que Rumi llamaba la rosa y el misterio. En esa danza, descubres que no existe separación. Cada ser es reflejo de la misma luz que habita en ti. Ahora te pregunto, si el ego es solo un reflejo y tú eres la luz que lo observa, ¿qué pasaría si decidieras mirarlo sin miedo, sin juicio, sin apego? Cuando creías que estabas buscando a Dios afuera, estabas mirando dentro del espejo de tu propio ego, creyendo que la imagen reflejada tenía autoridad. Rumi nos recuerda que el amado no se encuentra en templos ni en palabras, sino en la resonancia que surge cuando tu mente se aquieta y tu corazón se abre sin condiciones. Esa apertura no es pasiva, es un acto de valentía suprema, porque enfrentar la nada que habita detrás de todo pensamiento exige coraje que el ego jamás podría comprender. Cada emoción intensa, cada miedo, cada deseo de controlar, es una señal de que estás tocando lo sutil, de que el velo comienza a rasgarse, revelando la luz que siempre estuvo detrás de la sombra. El sufismo enseña que el silencio no es ausencia, sino presencia concentrada. Cuando aprendes a escuchar el espacio entre tus pensamientos, descubres que allí existe un lenguaje que no requiere palabras, la vibración de la conciencia pura. Rumi decía que escuchar ese silencio es conocer la voz de tu propia alma. No hay fórmula, no hay camino lineal, solo hay un despertar progresivo que ocurre cuando dejas de hacer para empezar a ser. Lo que antes parecía confusión se convierte en claridad, lo que parecía pérdida se convierte en reconocimiento, y lo que parecía miedo se convierte en impulso hacia la expansión de tu ser interior. Observa cómo la mente quiere categorizar, separar, entender, controlar. El ego se siente seguro en esa ilusión. Pero cada vez que permites que la experiencia te atraviese sin etiquetarla, algo dentro se transforma. Esa transformación es silenciosa, invisible y sin embargo más poderosa que cualquier esfuerzo consciente. Rumi enseñaba que la verdadera sabiduría no se aprende con libros, ni se demuestra con lógica. Se descubre al dejar que la vida hable a través de ti, al permitir que cada instante te moldee sin resistencia. Allí, en esa entrega, nace un tipo de libertad que el ego nunca podría concebir. Piensa en tus relaciones. Muchas veces creíste que debías protegerte, demostrar, controlar. Cada intento fue un acto de autoafirmación del ego y sin darte cuenta, bloqueaste la corriente de amor que siempre estuvo disponible. Rumi enseñaba que la verdadera comunión no requiere esfuerzo ni manipulación. Cuando te mueves desde la presencia pura, incluso la interacción más simple se convierte en un portal hacia lo divino. Cada gesto, cada mirada, cada palabra dicha desde el corazón revela lo que el ego pensaba imposible. Unión sin límites, entendimiento sin necesidad de posesión, amor que no exige retorno. El ego cree que la realidad es externa y que depende de circunstancias, logros o aprobación. El sufismo muestra lo contrario. La realidad se encuentra en la vibración interna, en el espacio donde la mente se detiene y el alma observa. Cada pensamiento, cada juicio, cada impulso de control son oportunidades de reconocer que nada te pertenece, excepto la conciencia que lo observa. Rumi decía que quien ve desde ese lugar no necesita acumular, no necesita poseer, no necesita probar nada. La plenitud está en la observación, en el reconocimiento de que lo que eres ya contiene todo lo que buscas. Cuando sientes presión, ansiedad, miedo, observa el cuerpo como un mapa de tu ego. Cada tensión es un punto de resistencia. Cada emoción intensa, una puerta hacia lo desconocido. Rumi enseñaba que la transformación no ocurre en la superficie,
sino en las capas internas que creías sólidas. Cada vez que respiras conscientemente y permites que el cuerpo hable, descubres que los muros que parecían impenetrables son permeables, que las cadenas que creías te ataban eran de aire y que el amado siempre estaba ahí, esperando que reconocieras la danza que nunca se detuvo. Imagina que cada pensamiento que considerabas tuyo es en realidad un visitante que pasa. No lo detengas, no lo juzgues, solo observa cómo viene y se va. Esa observación no es neutral, es el primer paso hacia la liberación. Rumi enseñaba que el alma se despierta en el espacio que queda cuando dejamos de identificarnos con cada visita. Allí se descubre la fuente de todo movimiento, la chispa que da origen a todo, el amor sin límites que no pide nada y que sostiene todo desde la invisibilidad. Cada vez que buscas respuestas afuera, el ego se fortalece porque depende de referencias externas para sentirse válido. El sufismo propone mirar hacia adentro, pero no como ejercicio intelectual, como exploración directa del corazón, del cuerpo, del silencio que palpita detrás de cada pensamiento. Rumi decía que solo aquel que se atreve a mirar el interior sin miedo puede atravesar la ilusión del yo construido. Lo que parecía seguridad del ego se revela como fragilidad, y lo que parecía insignificante cobra significado infinito cuando se percibe desde la vibración del alma. Observa cómo reaccionas ante los cambios, las pérdidas, las incertidumbres. El ego intenta aferrarse, resistir, controlar. El alma, en cambio, fluye. Rumi enseñaba que el verdadero aprendizaje se da cuando permites que la vida te atraviese sin filtrar, sin manipular, sin resistencia. Cada experiencia se convierte en maestro, cada desafío en espejo, cada emoción intensa en revelación. Y en ese flujo, descubres que la mente que parecía dueña de todo es apenas un instrumento del corazón que ahora dirige la danza. La mente teme la disolución, pero la disolución es precisamente el acto de encontrarse a sí mismo. Rumi comparaba esta experiencia con el vino que derrite la copa. Cuando permites que la forma se funda, lo que queda no puede ser atrapado por conceptos, etiquetas o estructuras. La percepción se expande más allá de los límites convencionales, revelando una amplitud que la razón jamás podría contener. Esa amplitud es el hogar del amado, el escenario donde la presencia se revela sin esfuerzo, sin méritos, sin condiciones. Cada práctica sufí, cada meditación, cada giro, cada oración silenciosa tiene un propósito: devolver al ser a su centro, a la fuente que nunca se fue. Rumi enseñaba que no hay secretos fuera de la experiencia directa. Cada instante vivido con atención plena, con entrega y apertura, revela capas de realidad que antes permanecían invisibles. Lo que parecía rutina se vuelve ritual, lo que parecía común se convierte en sagrado, y lo que parecía limitado se despliega en infinitud. Cuando percibes la respiración y permites que la energía fluya libremente por el cuerpo, notas cómo los bloqueos se disuelven. Cada tensión liberada es un paso más hacia la comprensión profunda, que el ego no tiene poder real, que todo control es ilusorio, que la esencia siempre ha permanecido intacta. Rumi enseñaba que cada movimiento consciente abre puertas que la mente no puede abrir por sí sola, y que en esas puertas reside la verdadera magia del despertar. La entrega no es resignación, es aceptación consciente. No es pasividad, es presencia activa. Cada vez que permites que el ego se exprese sin interferencia, notas que pierde fuerza, que se convierte en un actor juguetón en la escena que tú diriges desde el corazón. Rumi decía que el ego y el alma pueden coexistir en armonía, pero solo cuando el observador permanece consciente, siempre atento, siempre despierto. Esa es la danza que transforma la existencia en poesía viva. Imagina que cada emoción intensa es un río que cruza tu ser. No luches, no detengas su flujo, solo sumérgete en él con conciencia plena. Cada corriente, cada remolino, cada ola es una oportunidad para reconocer tu naturaleza más profunda. Rumi enseñaba que el alma siempre busca ese encuentro con la corriente, que la resistencia solo prolonga la ilusión de separación. Cuando te rindes al flujo, descubres que el río no es externo,
sino tú mismo moviéndote hacia la expansión y la luz. Cada pensamiento que el ego presenta como urgencia es en realidad un espejo que refleja dónde aún persisten viejas identidades. Observar sin reaccionar permite que estas identidades se disuelvan en silencio. Rumi decía que el verdadero despertar surge cuando dejamos de creer que debemos ser algo, que debemos defender algo, que debemos lograr algo. La conciencia descubre entonces que todo lo que parecía esencial era accesorio y que la esencia siempre estuvo intacta, esperando ser reconocida. El sufismo nos enseña a abrazar la paradoja, perder para ganar, callar para escuchar, dejar ir para recibir. Cada contradicción aparente es un maestro disfrazado. Rumi decía que el alma que comprende esta danza no se atora en la lógica, sino que se mueve con el ritmo invisible de la vida. Esa comprensión transforma la percepción, hace que lo ordinario se vuelva extraordinario y que cada instante se convierta en un portal hacia lo infinito. Cuando tu atención se centra en el corazón y no en la mente, descubres un lenguaje que no puede ser enseñado, que no puede ser entendido, que solo puede ser experimentado. Cada palpitar, cada suspiro, cada silencio se convierte en un hilo que te conecta con lo divino. Rumi enseñaba que esa conexión no depende de mérito, esfuerzo o disciplina. Surge naturalmente cuando el ego deja de interferir y la presencia se reconoce a sí misma. Observa cómo reaccionas ante la crítica o el rechazo. El ego busca defender, justificar, argumentar. El alma observa y aprende. Rumi decía que el verdadero maestro no habla para enseñar, sino para despertar la conciencia dormida. Cada reflejo del mundo exterior es, en realidad, un espejo de lo que ocurre dentro. Cuando aprendes a ver desde esa perspectiva, cada interacción se convierte en una oportunidad para profundizar tu presencia y expandir tu comprensión. El ego cree que conoce el tiempo y la causa. El alma sabe que todo ocurre en el instante perfecto. Rumi enseñaba que la sincronía no es casualidad, sino un efecto natural de la conciencia alineada con el flujo de la vida. Cada coincidencia, cada encuentro, cada desafío revela una arquitectura invisible que solo puede ser percibida desde la atención profunda, desde la apertura del corazón, desde la observación sin juicio. Cada práctica de meditación, cada giro en la danza sufí, cada palabra recitada en silencio tiene un efecto acumulativo, despliega capas de percepción que antes estaban veladas. Rumi enseñaba que no hay secreto que se pueda dar en palabras. Todo secreto se revela en la experiencia directa, en la vibración del ser que observa, en la entrega completa a lo que es. La mente intenta poseer, controlar, entender. El alma solo observa y fluye. Cuando te das cuenta de que cada emoción, cada pensamiento, cada reacción es una manifestación temporal, descubres que la esencia permanece inmutable. Rumi decía que la verdadera libertad no se encuentra en el control, sino en la conciencia que observa sin apego. Cada instante vivido con esta percepción transforma la existencia en un campo infinito de posibilidades, donde el ego se convierte en compañero, no en tirano. Si el ego es una ilusión, y tú eres la luz que lo observa, ¿qué pasaría si decidieras disolver tu identificación con él completamente, aunque solo por un instante, y observar qué surge? Seja membro do canal, porque tendrás acceso a videos exclusivos, estudios profundos y viajes diarios a la sabiduría sufista que transforman tu alma. Comenta: Eu danço com a luz do amado. Si sentiste a vibração interior despertar hoje en tu alma, el desierto que antes parecía vacío, ahora florece con secretos invisibles. Cada grano de arena vibra con historias que el corazón comprende sin palabras. La voz del silencio se ha vuelto melodía, y en cada suspiro percibes la presencia que siempre te rodeó, enseñándote que la soledad nunca fue abandono, sino un espejo donde la esencia reconoce su propia luz. Los antiguos caminos del sufismo se despliegan ante ti como un río que no se ve, pero que sostiene cada latido, recordándote que el amor divino no se busca. Se descubre en la entrega de la conciencia que observa sin límites. Cada emoción intensa, cada miedo,
Cada vacío que alguna vez temiste es ahora mensajero de una verdad más profunda. Rumi susurra que el alma despierta al permitirse sentir lo que el ego temía, al abrazar la paradoja de perder para encontrar, de callar para escuchar, de dejar ir para recibir. Todo lo que parecía caos se convierte en danza. Cada pensamiento se revela como chispa de un fuego oculto que guía hacia la expansión de la conciencia y la comunión con lo divino que siempre estuvo presente, solo esperando tu reconocimiento. Permanece en este instante donde la percepción se abre y la mente se aquieta, porque ahí reside la magia que los ojos nunca verán y que solo el corazón puede experimentar. Cada palabra pronunciada, cada silencio sentido, cada gesto de presencia te lleva más cerca de la luz que siempre fue tuya. No hay finales, solo ciclos que se renuevan. El vacío no es ausencia, sino invitación a continuar danzando con lo invisible, a seguir descubriendo el infinito que palpita dentro de ti, sin nombre ni medida, solo vibración y amor.